interesante. Financiación europea para la innovación. Bueno, antes de nada, gracias a todos por participar en esta sesión. Mi nombre es Filippo. Llevo más de 15 años trabajando en ese ámbito. Está, de hecho, la foto de mi primera comunión, que es más o menos cuando empecé a trabajar en este tema, en la financiación europea. A lo largo de esos años, pues básicamente me he dedicado a casi todo tipo de financiación, o sea, desde, digamos así, fondos europeos gestionados, por ejemplo, por comunidades autónomas o a nivel nacional, y básicamente para tanto administraciones públicas, centros de investigación, pequeñas y medianas empresas, startups y pues grandes empresas también, ¿no? Proyectos pues que van, digamos, desde el sector de la energía al sector, digamos así, del agri-food, food and beverage, automotive, espacio, o sea, dispositivos médicos, transporte, básicamente un poco de todo. ¿Qué vamos a tratar hoy? Voy a hacer una muy breve introducción de qué se ocupa mi empresa, que básicamente ya lo he dicho ahora. ¿Cuáles son los principales problemas que las empresas, en ese caso, pues, encuentran cuando se ponen en búsqueda de financiación pública? Y luego ya, para ser muy concretos, pues teniendo 10 minutos, básicamente algunas sugerencias muy prácticas sobre cómo empezar digamos, el proceso de la búsqueda y de la solicitud, digamos así, de financiaciones públicas. No me voy a poner a explicar las líneas concretas o aquellas, digamos así, tipologías de subvenciones en las que podríais, digamos, meteros, porque realmente es un mundo muy grande y he preferido más bien enfocarme en lo básico, es decir, en el proceso, o sea, en cuáles aspectos hay que tener en cuenta. Luego ya, pues, si acaso en otra sesión estaré encantado de ir más en profundidad acerca de las líneas de subvenciones que, por ejemplo, pueden aplicar para una empresa de tipo, digamos así, innovador o, pues, no sé, para financiar, digamos así, actividades más bien de inversión o cosas parecidas, digamos, ¿no? Luego pues haré un pequeño resumen y si os apetece y tenéis todavía fuerzas y ganas, pues haremos también una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Nordic Innovators es la empresa para la que trabajo, en la que soy consultor senior. Es una empresa especializada en la obtención de financiación pública, digamos, para empresas innovadoras sobre todo. Y nos hemos especializado en especial modo pues, en aquellos fondos que son otorgados por la Comisión Europea, que digamos así son más competitivos, por supuesto, pero también digamos, dan un rango de financiación de subvenciones a fondo perdido más grande, ¿no? Estamos, pues nace en la zona de Escandinavia, tal así, pero bueno, ya estamos distribuidos en varios países, entre ellos pues también tenemos una oficina también aquí en Málaga, ¿no? No voy a decir mucho más. Bueno, básicamente los servicios que hacemos es, por un lado, la estrategia de financiación, digamos, que es muy importante y de hecho, pues, esta ponencia se centrará sobre todo en esta estrategia de financiación, en este primer punto, que es fundamental para luego ya desarrollar todo lo demás. Es decir, luego, una vez que uno tenga clara esta estrategia, pues preparar unas propuestas, ¿no?, de proyecto que a los programas, a las líneas de subvenciones que realmente uno pues, ha seleccionado, ha definido como las más adecuadas para su propia empresa, para su propia actividad económica. Y luego pues también cada vez más hay líneas de subvenciones, incluso de la Comisión Europea y tal, que piden esta parte, digamos así, del pitch, de la preparación, un elevator pitch y pues entrevistas ante jurados, ¿no?, que cada vez coinciden más además con, digamos así, aquellos inversores privados que uno se puede encontrar cuando abre una ronda de financiación, ¿no? O sea, cada vez hay más miembros de esos jurados que pertenecen a este mundo. El problema, pues nosotros normalmente tenemos una idea muy brillante. Lo primero que se nos ocurre es por dónde, digamos así, empiezo cuando se trata, digamos, de llevarla a cabo, ¿no?
Y muchas veces lo que realmente se nos ocurre es que lo tengo bastante claro todo, o sea, realmente lo que me hace falta es el dinero. Lo primero es encontrar la línea de financiación. Si tuviera eso, pues ya seguramente estaría muy bien encaminado, o sea, lo único que me falta para llevarlo a cabo es obtener esta financiación, ¿no? O sea, como que el cuello de botella que tengo es la financiación. Muchas veces, pues, sin embargo, nos encontramos ante una miríade de líneas de subvenciones distintas, pues a nivel europeo, a nivel regional, algunas pues que se centran, por ejemplo, pues digamos así, en inversiones, otras en programas más de I+D, otras que están digamos así, se enfocan a retos muy específicos. Y me siento un poco perdido ante toda esta situación, digamos, ¿no? Realmente el problema real muchas veces es que más allá, digamos, de no saber bien cuáles líneas de financiación encontrar, es que cuando realmente lo único que nos guía es la avaricia, digamos, las ganas de recibir inmediatamente una subvención, sea como sea, porque gracias a ello pues llevo a cabo, digamos, mi proyecto, pues muchas veces tropezamos en una equivocación muy grande, porque realmente si puede, o sea, lo peor que nos puede pasar en esos casos es que casi consigamos esta subvención sin haber tenido muy claramente en cuenta pues si encajaba bien con lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Entonces ahí se convierte verdaderamente en un proyecto y algo aparentemente positivo se puede convertir en una pesadilla porque al fin y al cabo tienes que justificar unos gastos, tienes que, digamos, presentar pues tu justificación, digamos así, de las actividades realizadas ante una entidad que te ha dado una determinada subvención y que pretendía pues que las actividades que el motivo por el que te han dado esta subvención, pues que las actividades que tenías que realizar, pues se hayan llevado a cabo, ¿no? Entonces, si no hay esta coherencia, digamos así, entre la subvención que has encontrado y tus proyectos, pues todo esto se puede convertir en una pesadilla. ¿Por dónde empezar entonces? O sea, para evitar, digamos, que haya estas inconsistencias, estas incoherencias entre la subvención de por sí, digamos, tus ideas de proyecto y las subvenciones existentes, y sobre todo para que pueda haber un claro valor añadido, digamos, ¿no? Para que pueda servirte, digamos, la subvención para tus objetivos reales. ¿Cuáles son los primeros tips que uno podría dar? Yo los he dividido, digamos, en 3 ámbitos, macroámbitos. Para empezar, hay que preparar bien una estrategia de empresa, digamos así, que define, prioriza, digamos, los proyectos en los que me quiero, digamos, involucrar, en los que quiero, digamos, apostar más a corto, a medio, a largo plazo. Escoger la financiación, la línea de financiación correcta y proponer, digamos así, el proyecto que tengo en la cabeza con sensatez, ¿no? con sentido común, de forma que se entienda, y ahora lo veremos con más detenimiento, digamos. Cuando hablamos de preparar la estrategia, hablamos de cosas muy, muy concretas que básicamente se pueden resumir en identificar claramente lo que queremos hacer. Con eso me refiero a pues, identificar pues, una serie de actividades muy específicas. Pueden ser actividades, bueno, ¿qué necesito, digamos así, realizar para llevar a cabo mi proyecto? ¿Cuál es qué tipo de actividad, de qué tipo de actividad se trata? ¿Se trata de una investigación? ¿Se trata de realizar una inversión? ¿Se trata de desarrollar, por ejemplo, un prototipo, de validarlo con algunos usuarios? Ser muy, muy, digamos así, concretos y exactos y sobre todo no perderse, digamos, nada por el camino. ¿Qué tipo de conocimiento voy a necesitar para esto también? Es algo que yo ya de por sí, digamos, como empresa o como conjunto de individuos dispongo de ello. Necesito también una expertise externa por parte de alguien más. Puedo subcontratar a aquellas personas.
puedo incorporar en mi plantilla una persona que en concreto pues lleva un conocimiento que me va a ser necesario para el proyecto. Todo este tipo de preguntas son necesarias para, digamos así, una preparación adecuada, ¿no? Y luego, ¿voy a ser capaz de hacerlo yo solo o necesito realmente pues alguien más con el que colaborar? Una entidad aparte, o sea, ¿va a ser un proyecto básicamente que yo puedo gestionar por mi cuenta o necesito una colaboración que no es solamente una subcontratación, sino, digamos así, un partenariado? El segundo aspecto de preparar tu estrategia pues puede definirse como prioriza tus elecciones. ¿Qué impacto, para empezar, hay que ser muy claros en cuanto a uno o más proyectos? Es decir, no hay que mezclar, digamos así, hablando mal y pronto, peras con manzanas. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, me dedico al additive manufacturing, a la impresión 3D, y estoy desarrollando un nuevo método para la impresión de metales, supongamos. Pues, y conforme voy, digamos, bueno, eso es un caso que realmente me ha ocurrido hoy mismo, ¿no? Pero si tengo, por ejemplo, tengo tres ideas. Tengo, por un lado, o sea, una idea de cómo obtener, digamos así, las materias primas, ¿no? O sea, una fusión, por ejemplo, de los polvos para crear unos metales, digamos, nuevos, o sea, unos materiales nuevos que se puedan imprimir más fácilmente. Luego, por otro, quiero desarrollar un producto y por otro más todavía, pues, un producto nuevo, o sea, una impresión nueva, y por otro, pues, quiero mejorar el proceso para la producción en 3D. En realidad, lo más probable es que esos sean tres proyectos, no solamente uno. Entonces, ¿en qué me quiero enfocar primero? A corto plazo, ¿cuál es la cosa más viable? ¿Cuál es la cosa que puedo realizar antes? ¿Cuál es la cosa que tiene más sentido llevar a cabo en este momento? Y qué, pues, se puede llevar a cabo, digamos, más a medio o a largo plazo. ¿Qué tipo, digamos, cuál es? Bueno, eso es lo que estoy diciendo, o sea, básicamente cuál es el más viable ahora, cuál más. Y evidentemente qué tipo de impacto va a tener en mi empresa, o sea, llevar a cabo este proyecto en ese momento o en el otro. ¿Cuál es el que me compensa más, el que me beneficia más? Una cosa, el tercer aspecto, o sea, que un poco resume y aglutina los anteriores, es lo de escribir un resumen de mi idea de proyecto. Escribo un resumen de mi idea de proyecto, a veces nosotros lo llamamos el típico one-pager, ¿no? Una sola página, una sola hoja puede estar bien, pero realmente me hace falta para dos cosas. Primero, para despejar muchas dudas que tengo, y segundo, para ver que realmente, digamos, aparte de que encajen las piezas, para poder compartir mi idea. De hecho, una cosa fundamental es poder, digamos, compartir mi idea de negocio para poder validarla realmente, ¿no? Eso, los que hemos seguido el Power MBA, pues nos hemos dado cuenta, digamos, ya hace tiempo que, o sea, el enfoque, digamos, también en el máster es un poco esto, o sea, de no tener vergüenza, digamos así, de compartir una idea de proyecto y no estar, digamos, con el miedo de que alguien te copie, pero el mismo enfoque puede valer aquí, ¿no? Sobre todo si has tenido, digamos así, cuidado en desglosar, digamos así, lo que es la idea, pero no necesariamente cómo vas a llegar a llevarla a cabo, digamos, ¿no? El segundo aspecto, digamos así, el macro aspecto que quería abordar era eso de escoger la financiación correcta. Y para eso, pues, el primer punto, el primer tip que daría sería aquello de, pues, compartir la idea, compartir la idea y escuchar las opiniones de otros. O sea, básicamente es un poco secuencial comparado con respecto al resumen ejecutivo que decía antes, a este one-pager. O sea, ¿con quién compartir? Evidentemente no estamos hablando de la competencia, pero sí, por ejemplo, hay
cada convocatoria, cada programa, pues tiene un punto de contacto que puede ser tanto a nivel nacional o autonómico, o por ejemplo, pues incluso, digamos, a nivel, digamos, de Comisión Europea. Se pueden hacer consultas, muchas veces pues hay personas de contacto y técnicos que pueden escuchar y validar o darte un primer, digamos, una primera opinión, un primer feedback sobre nuestra idea, ¿no? Entonces, realmente es importante hacerlo, digamos, de una forma temprana. Incluso algunas plataformas, por ejemplo, a nivel europeo, te dan la posibilidad de, cuando se trate de proyectos colaborativos, donde no solamente una empresa tiene que ser involucrada, sino varias, pues de poner ahí un abstract, ¿no? Una idea, digamos así, básica del proyecto. A partir de ahí es muy importante, pues, no solamente, digamos, colgar la idea ahí, sino recibir, escuchar este feedback, ¿no? Para poder mejorar, para afinar la idea de proyecto y, digamos, alinearla eventualmente más con lo que vemos que sean las necesidades del mercado, pero bueno, también, o sea, darle una vuelta más, ¿no? O sea, darse cuenta de lo que, digamos, es mejorable. Esto está muy conectado también a la idea de clasificar, digamos, el proyecto adecuadamente. Clasificar el proyecto adecuadamente quiere decir básicamente, o sea, ser muy claros en lo que pretendemos hacer, ¿no? Antes estábamos hablando de las actividades, digamos así, de las actividades específicas que queremos llevar a cabo. Esas actividades, pues evidentemente se pueden clasificar. No hablamos solamente del ámbito concreto, digamos, ¿no? En qué ámbito, digamos, tecnológico o industrial, pues nos enmarcamos, sino también concretamente en qué, digamos, por ejemplo, esa es una típica distinción que hace la Comisión Europea, o sea, en qué estadio está mi idea de proyecto. Aquí, por ejemplo, pues la Comisión Europea, como decía, distingue estos Technology Readiness Levels, o sea, nivel de maduración, digamos, de los proyectos, que van básicamente desde los niveles más bajos, ¿no? El TRL 1-3, que es la investigación básica. Básicamente eso es cuando el 1 es cuando casi tengo una idea en papel y poco a poco va evolucionando, o sea, hay una validación conceptual y tal. 4 o 6 cuando, digamos así, estamos llegando ya a una fase, digamos, de un demostrador, de un prototipo, de algo, digamos así, que ya un tangible que tengo entre las manos y que haya, digamos, sido objeto de una primera validación. Y luego ya cuando estamos más próximos al mercado estamos hablando de TRLs, por ejemplo, 7, 9, que es básicamente cuando, por ejemplo, tenemos un prototipo ya, digamos, que ha sido objeto de una pequeña demostración o una gran demostración, o sea, una demostración, unos test a gran escala, si es un producto médico, por ejemplo, que haya pasado unos ensayos clínicos y tal, y el 9 ya es cuando llega, digamos, al mercado, ¿no? En todos estos, ¿por qué es tan importante clasificar el proyecto en esos ámbitos también? Bueno, aparte para aclararse uno mismo, evidentemente, que nunca está de más bien todo lo contrario, pero también porque por cada uno de estos TRLs, evidentemente, por cada rango de TRL, hay líneas de financiación distintas que difieren mucho también en cuanto a las características, en cuanto a lo que te pueden financiar y lo que no, ¿no? O sea, evidentemente la investigación básica es muy diferente respecto al hecho de lanzar un producto al mercado, ¿no? Escoger la financiación correcta es, por eso, pues, como decía antes, al hilo de lo que decía antes, pues seleccionar el programa adecuado. A veces tenemos una prisa horrorosa de la avidez de antes, ¿no? O sea, yo, bueno, encuentro una línea de financiación, en realidad no encaja muy bien con lo que quiero hacer, igual me sobra, o sea, realmente está sobredimensionado, igual me queda demasiado estrecha, y por la prisa de que se me escape tal así, pues la cojo y intento apostar. Como decía, en el mejor de los casos, en estos casos, pues voy a perder un montón de tiempo en preparar una propuesta de proyecto que luego va a ser rechazada, y en el peor de los casos, pues tengo que aguantarme y tengo que ajustarme a algo que realmente no encaja realmente con lo que yo quiero, ¿no? Entonces, mi idea es, incluso a costas de, mi sugerencia es, incluso a costas de esperar,
y de tener que demorar, digamos así, la fase de implementación de un proyecto que igual siento como maduro tal, pero es mejor encontrar el traje a medida. Es mejor buscar más y tener, digamos, paciencia para encontrar la convocatoria que se ajusta realmente a los requisitos de mi proyecto, ¿no? Y esto, pues, en cuanto evidentemente a tantas cosas, a la envergadura en cuanto, por ejemplo, al presupuesto del proyecto, en cuanto al tipo de actividades y acciones que son elegibles, en cuanto, por ejemplo, a la intensidad de la ayuda. No es lo mismo tener una financiación a fondo perdido, pues, que cubre hasta el 50% de los gastos si yo dispongo de esas cantidades, de un 50% remanente, o pues, otras financiaciones y subvenciones que pueden llegar hasta, bueno, en algunos casos hasta un 100%, evidentemente para las convocatorias más competitivas de la Comisión Europea. Paso al tercer ámbito, que es proponer tu proyecto con sensatez. ¿Y con eso qué quiero decir? Pues, para empezar, responder a lo que se te pide. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente, antes de tirarse, digamos así, a la piscina y empezar a escribir a lo loco, o sea, tienes que mirar muy atentamente lo que te está pidiendo la convocatoria. Leérsela de cabo a rabo, estar muy atento en cuáles son los requisitos de la convocatoria y, una vez más, comprobar que el proyecto encaja con estos requisitos, que realmente, o sea, se ajusta el traje bien respecto a lo que tú quieres. Y luego, pues, hay un montón de documentación, por ejemplo, que se te pide, ¿no? O sea, y preguntas concretas que tienes que procurar, a las cuales tienes que procurar responder de forma también coherente. No vale con simplemente proponer o proporcionar una respuesta, digamos, sino, o sea, realmente estar entendiendo bien y a fondo lo que me están preguntando. O sea, cuando se habla del modelo de negocio, tiene que ser el modelo de negocio. Cuando estamos hablando de la estrategia de comercialización, estamos hablando de los partners que, por ejemplo, voy a involucrar, o sea, la distribución hasta llegar al cliente final. ¿Cómo voy a llegar a eso? O sea, y evidentemente, digamos, cada cosa en su apartado y de una forma que haya, digamos así, un lazo rojo que sea evidentemente coherente, ¿no? Entre todos los apartados y todas las secciones de un template, de un formulario de candidatura, digamos así. Responde a lo que te pide, ser claro, sé claro. Por más técnico que sea un proyecto, por más técnico que sea, siempre o casi siempre tiene que llegar a ser entendible por un evaluador que no tiene por qué ser específicamente, digamos, un experto en la materia de tu ámbito. O sea, mi formación en concreto es de marketing, digamos así, comunicación empresarial, estudios de mercado y tal. Y muchas veces, pues, el proof para mí es que, digamos, para gente, digamos, con mi misma formación dentro de la empresa, dentro de la consultoría, pues el proyecto puede ser, pues, se puede entender, digamos, de forma fácil. Se puede entender, pueda llegar a ser entendible, digamos, ¿no? Luego, evidentemente hay diferenciación entre, por ejemplo, proyectos de investigación básica, proyectos de investigación, digamos así, esos TRLs bajos que veíamos antes, de 1 a 3, sobre todo si están involucrados centros de investigación, donde, pues evidentemente ahí se está lanzando una nueva línea de investigación. Es posible que haya evaluadores, digamos así, que están muy metidos en el ámbito académico o de investigación, digamos, de la propuesta de proyecto. Pero, por ejemplo, si hablamos de estos TRL más elevados, o sea, más próximos al mercado, pues en la mayoría de los casos, pues cada vez más los programas europeos se están enfocando, por ejemplo, a usar una terminología sencilla que pueda ser entendible, y de hecho, pues aquí os dejo también el enlace a este DARPA 1000 Catechism, que son básicamente unos principios de poder, digamos, explicar una idea de proyecto a cualquiera, o sea, cualquiera que no sea necesariamente un ámbito. Y además, cada vez más estos evaluadores de la Comisión Europea, por ejemplo, para esos programas,
pertenecen realmente al mundo de la inversión privada, al equity, equity investors o digamos inversores seriales y tal, que como tales no son académicos, no son especialistas de la materia, ni mucho menos, digamos. Sé también realista, ¿no? Aquí pongo la imagen de David y Goliat. Evidentemente uno tiene que ser ambicioso, tiene que, digamos, poder, digamos, evidentemente unos objetivos, digamos así, unas pretensiones y es justo que, digamos así, que los tenga, pero a la misma vez pues realmente todo esto, digamos así, tiene que tener también mucho sentido común. Los proyectos, una parte muy importante de los proyectos no es solamente, digamos así, la excelencia, la innovación o el impacto que puedan tener en el mercado, sino también efectivamente la coherencia y la lógica de un proyecto. Y con eso pues quiere decir pues un budget o un presupuesto de proyecto que realmente no esté demasiado cargado, que se corresponda realmente en cuanto a envergadura, magnitud, a lo que realmente queremos llevar a cabo. Y con eso, por ejemplo, pues a veces, no sé, tengo tantos clientes españoles tal así que me dicen, bueno, sí, pero para esta línea de subvenciones y tal, pues se puede pedir hasta 2,5 millones de euros. Y digo, vale, sí, perfecto, pero tú, o sea, ¿qué tienes que hacer tú concretamente? O sea, ¿cuál es el coste medio de tu personal? Luego, por supuesto, o sea, en subvenciones europeas, o sea, la misma empresa que lleva a cabo un proyecto en Noruega tendrá unos costes bastante distintos respecto a los que pueda tener una empresa turca o una empresa española o francesa. Entonces, tiene que ser realista y tiene que ser, digamos, alineado con el contexto en el que me encuentro, ¿no? De la misma forma, pues el cronograma o el Gantt, como decía antes Ernesto, pues evidentemente de las actividades, pues también tiene que ser realista, o sea, tiene que haber un conjunto de actividades que puedan ser realizables en el marco temporal que tú te estás planeando. Recursos evidentemente pues digamos suficientes dentro de la empresa, o sea que realmente también el tamaño de la empresa, el número de personas que están involucradas pues puedan llevar a cabo el proyecto que tú te estás planteando, y si no pues qué plan de contrataciones tienes, qué subcontractors, qué plan de subcontratación tienes para digamos así, complementar el know-how que tienes con otros actores externos. Y si pues has dialogado, por ejemplo, con todos los stakeholders, los portadores de intereses que tienes que involucrar en el proyecto, ¿no? Más allá, digamos, de ser tú el que lo vaya a llevar a cabo, pero tienes ya un usuario final, tienes alguien que está validando la tecnología que quieres, digamos, testear, tienes ya unos acuerdos previos con unos distribuidores o por lo menos has empezado unas negociaciones si estás pensando en un proyecto que está muy cerca del mercado, etcétera, etcétera. De hecho, sí, estoy concluyendo ya. En resumen, prepara tu estrategia, escoge la financiación correcta, propón tu proyecto con sensatez. ¿En qué os podría ayudar en esto? Pues evidentemente en tener una visión en conjunto, digamos así, una claridad también en qué líneas de financiación y subvenciones pues, podrían encajar mejor con vuestra idea de proyecto, y evidentemente también validar y dar recomendaciones prácticas en respecto, digamos, a aquellas subvenciones o líneas de financiación que mejor se ajustan a vuestras necesidades, ¿no? Y muchas gracias por vuestra atención y pues si hay alguna pregunta, aquí estoy a vuestra disposición.